Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kidshanu b'mizvotah et tzivanu ihaldinel shel Shabbat. Bendito eres tú, oh Yahweh, creador del cielo y de la tierra, eres tú nuestro Rey, que nos has escogido entre todas las naciones, nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado y recordado que celebremos el día del Shabbat, el séptimo día, en honor a ti, en conformidad a tu ley, Señor, al cuarto mandamiento, el Shabbat, que es, Señor, señal y sello del pacto, que se reconoce, Señor, que está vigente para gloria y honra de tu santo nombre. Gracias, Padre, por esta oportunidad de estar aquí reunidos una vez más en tu nombre para glorificarte, Señor oh Santo, de la manera que tú lo estableciste, porque este día fue el que tú estableciste, el que tú creaste, para que vengamos a Señor, a esta fiesta semanal en honor a ti. Gracias, 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 porque somos parte del pueblo escogido, injertados en el buen olivo por la sangre del Mesías, Señor, trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz, Señor, del reino de los cielos, para gloria y honra y testimonio de tu poder y de tu grandeza. En el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Shabbat Shalom, amados pastores, bienvenidos. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Bienvenidos sean todos mis amados hermanos que se unen a nosotros a través de esta transmisión en vivo que hacemos en nuestra plataforma de Facebook. Bienvenidos sean todos. Esperando como siempre que esta enseñanza que se va a transmitir el día de hoy sea de edificación para cada uno de ustedes y vayamos creciendo en el conocimiento de la palabra del Eterno y no solamente conocer, sino también ser hacedores de ella. Vayamos escalando esos peldaños hacia la perfección, como dice la palabra del Todopoderoso. Gracias le damos a nuestro Padre Eterno porque nos permitió llegar a este día tan esperado por todos nosotros, como es el séptimo día, el cual reposamos en nuestro Padre y compartimos la palabra, obedeciendo a lo que está escrito en ella. Bienvenidos sean todos mis amados hermanos y pues sin más que decir, vamos a pasar a nuestra amada Pastora Nereida, que nos va a estar dando el resumen de la clase del Shabbat pasado. Adelante, amado. Shabbat Shalom. Amén, amado. Bendiciones una vez más. Desde acá, desde Quilín, está mandándole un poquito de frío hacia allá, hacia todos ustedes. Muy contenta, muy feliz de poder estar una vez más, otro Shabbat. Después de haber pasado exactamente una semana, después que terminamos el Shabbat pasado, me enfermé muy enferma hasta hoy. Pero agradecidas y en victoria. Hoy voy a traerle un pequeño resumen, como hacemos todos los Shabbat, ¿verdad? De la clase anterior, que fue dada por nuestra amada pastora. Y hablamos... Bueno, usted sabe que todas las clases, todo lo que tenga que ver con la palabra de Yahweh es bueno, es sustento, ¿verdad? Es alimento para nuestra alma, nuestro espíritu. Y tocamos uno de los temas muy importantes y muy contradictorios, ¿verdad? Porque la gente se equivoca mucho cuando habla de reinos o de reino. Unos piensan que hay un solo reino, hablan de reino terrenal y bueno, mucha gente habla por hablar sin ninguna base, pero cuando la pastora nos trae un tema, todo lo que ella habla, lo habla con base bíblica. Y el tema que tocamos la semana pasada se trata de dos reinos y de sus gobiernos, porque son dos reinos separados y por lo tanto tienen gobiernos separados. Es como cuando hablamos de un país.
Yo podría decirte que, por ejemplo, porque soy panameña, ¿verdad? Que el país de Panamá tiene sus reglas, sus constituciones, sus leyes, como el gobierno de los Estados Unidos tiene su constitución, su ley, todo. Pues así mismo, hablando de dos reinos. Y vamos a ir tocando ciertos puntos que ella tocó. Yo no le voy a dar la clase porque entonces ¿para qué la dio la pastora? Pero si usted puede escuchar este resumen, no oyó la clase la semana pasada, los invito a que vayan y la escuchen porque está tremendo. Miren, la escritura revela una ambigüedad, ¿verdad? No hay espacio intermedio entre la luz y las tinieblas, no lo hay. A la pastora habló de que la vida espiritual se basa, según lo que yo entendí y lo que usted va a entender, en la obediencia. Y más tarde lo vamos a ver, ¿verdad? Elohim estableció su relación bajo un gobierno, el gobierno espiritual. Sabemos que cada sistema opera por un rey o un presidente, por una cultura, una ciudadanía. Todo está definido. Elohim estableció los gobiernos en un monoteísmo. Ojo, monoteísmo. Con la creencia, si usted no sabe qué es monoteísmo, le voy a decir, monoteísmo es la creencia de un solo Yahweh, verdadero y único, creador y sustentador de todo. Entonces, un gobierno va a tener un gobernante, no dos, ni tres, ni cuatro, uno. Pero cuando hablamos de Yahweh, es monoteísta, no son tres, es uno. Eso lo tenemos que nosotros como creyentes tener bien claro. Él asegura a través de su palabra que existen dos gobiernos. Uno, el del reino de el infierno. ¿Y quién es el que dirige este reino? Satanás, amado, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se rige? Por la carne. Y cuando hablamos del reino de los cielos, que es el reino de Yahweh, ¿quién lo rige? Yahweh. ¿Y qué gobierna? El espíritu, no el cuerpo, no la carne. Ella nos citó uno de los versículos que es Colosenses 1:13, donde ahí nos deja saber claramente que hubo un traslado. Cuando usted deja de ser pecador y viene al camino aceptando, ¿verdad? Esto lo repetimos muchas veces, pero esto lo tenemos que tener claro, amado. Aceptando de entregarle su mente y su corazón y su voluntad a Yahweh, usted cambia, es trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Colosenses nos aclara que Él nos trasladó, nos sacó de ese reino de la esclavitud, del pecado, llevándonos al reino de luz, al reino de Yahweh. Entonces, ¿qué pasa? Ha habido una confusión. Sí, ¿por qué? Porque el hombre, tratando de cambiar los versículos, sacando los textos de su contexto y metiendo su mano, creó esta confusión, mezclando lo santo con lo profano, creando un sincretismo que existe hasta hoy, y por eso mucha gente dice que le sirve a Yahweh, pero no le está sirviendo a Yahweh. No todo el que habla del reino, amado, vive en el reino. Muchos pueden hablar la Biblia, pero no servirle al Señor. Entonces, los dos reinos, los dos gobiernos tienen, el gobierno de Yahweh tiene una realidad espiritual. Todo tiene una realidad espiritual. El primer reino de las tinieblas, ¿verdad? Fue, ya lo acabamos de decir, el que lo gobierna es Satanás.
¿Y dónde usted puede ver que hubo ese traslado de reino? Ahí en Colosenses 3. Luego nos habló de Juan 3. No lo voy a leer, léalo usted, pero este capítulo 3, decía la pastora, que todos se enfocan en Juan 3:16, porque de tal manera amó Elohim al hombre. Y no es que no sea importante, sí lo es, amado. Pero si usted lee el capítulo completo, usted va a ver que claro que Él nos amó y de tal manera que fue la milla extra, ¿verdad? Y nos alcanzó. Pero aquí hay un cambio, hay una muerte, hay un nuevo nacimiento, cambio de reino, muerte a la vida vieja, pasada, al pecado, ¿verdad? Entonces, aquí, luego de que hay este nuevo nacimiento, entonces comienza para esta criatura la vida en el espíritu, acceso al mundo espiritual. ¿Ve? Entonces, esto es importante que lo sepamos. Luego también nos habló de Efesios capítulo 2, versículo 1 a 3. Y este sí se lo voy a leer, porque para que lo entiendan bien claro, dice la palabra de Yahweh en Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando andabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él refiriéndose quién, por medio de quién recibimos vida, por medio de Yeshua, ¿verdad? Cuando estábamos perdidos, ¿dónde? En delitos, en pecados. Antes, ¿verdad? En los cuales anduviste, ¿cuándo? En otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. No sé si se acuerdan que cuando empecé les dije que la vida espiritual se basaba en la obediencia. Los hijos de desobediencia son los que están en pecado. Por lo tanto, si usted está en obediencia, usted está en el lugar correcto. Usted ha nacido nuevamente y usted ha tenido acceso a esa entrada al mundo espiritual y a estar bajo la sombra de las alas de Yahweh. Dice el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Amado, ¿quién era el que estaba en el primer reino? En el reino de las tinieblas. ¿Quién lo gobierna? Satanás. ¿Y qué éramos antes de venir a Yeshua? Hijos de desobediencia y de ira. Satanás pasa su dominio a la carne, produciendo una muerte espiritual. Amado, la carne y el espíritu nada tienen que ver. Son enemigos. La carne y el espíritu son enemigos. Y su fin es de muerte y separación de Yahweh. ¿Cómo ocurrió esto, amado? Todos lo sabemos. Vaya a Génesis número 1. Ahí en Génesis número 1 dice la creación, cuando Yahweh creó al hombre, y dice que lo creó a su imagen y semejanza. Pero el pecado, la desobediencia, nos apartó de Yahweh. ¿Ya? Y allí perdimos esa imagen, ¿verdad? Cuando Yahweh sopló en la nariz del hombre, le dio aliento de vida, ¿verdad? Y él, cuando creó al hombre, lo creó perfecto, santo, a su imagen y semejanza. Pero debido a la desobediencia, entonces pasó todo lo que hemos visto y que estamos viviendo. Elohim nos hace una invitación para pasar de muerte a vida a través de la gracia, pero no esa gracia que la gente tiene
que quiere coger por libertanismo, liberalismo. No. La gracia es eso, que como dice aquí en Efesios, ¿verdad? Antes, ¿verdad? Vivíamos, ¿verdad? Decía que vivíamos, pero verdad eran muertos en pecados. Y la gracia es que Yeshua se fijó en nosotros y nos trasladó de ese reino de desobediencia y de ira al reino de la luz, al reino espiritual. Amado, esa clase fue tremenda. Luego nos citó Isaías 59:2, ¿verdad? ¿Ve? Habló de las iniquidades que hicieron divisiones entre el hombre y Yahweh y que sus pecados hicieron ocultar el rostro de Yahweh para no oír. También nos habló Gálatas 5:19-21 de las obras de la carne. Esto todo el mundo lo sabe, esto es un ABC, es como que fuera un niño, ¿verdad? Sabemos cuáles son las obras de la carne, amado. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, todas esas cosas. Luego, el segundo reino, el reino de los cielos y el reino de la luz, es el reino del Hijo de Elohim. Él nos dio redención, ¿verdad? Tuvimos redención de pecados y perdón a través de Yahshua para poder entonces posicionarnos por esa gracia bajo la jurisdicción del reino de los cielos, porque no es que nosotros vivimos al garete, no, nosotros tenemos un gobierno, existe un traslado real, ¿verdad? De reino, ¿verdad? Así que es un reino, no una religión, porque muchos confunden reino con religión. Religión, existe una religión institucional, y esa es enfocada en el 3:16, como decía la pastora al principio. Entonces, se sacan muchos textos fuera de su contexto, ¿verdad? Así que la religión, amado, quiero que sepas, no te va a decir a qué reino tú perteneces, ¿verdad? Pero el reino fue establecido por Elohim, ¿verdad? Y fue aquí establecido a la tierra a través de sus profetas y Yahshua, y luego testificado por los apóstolos, pero se cambió deliberadamente. ¿Ve? También habló de las cartas a Pablo. A Pablo se le cambió el concepto hebreo, porque él era conocedor. Pablo era conocedor de la Torá, de la ley de Elohim. Él era un erudito, estudiante de Gamaliel. Amados, ¿quién puede decir que Pablo no sabía? Él sabía y conocía. ¿Ok? Entonces también se habló de el gentil. Recordemos que mucha gente hoy por hoy dice, unos dicen soy cristiano, otros dicen soy creyente, otros dicen soy seguidor de Yahshua, pero en realidad todos los que no han aceptado a Yeshua están catalogados como gentiles, porque un gentil era uno apartado del gobierno de Yahweh y de él. Entonces, cuando Yahweh decidió agarrar al gentil, que era el olivo silvestre, y lo injertó en el buen olivo, ¿verdad? Este pasa a ser el gentil parte de Israel, se convierte en hijo adoptado, ¿verdad? Antes alejados. Pero esto, ojo, hay que hacer una aclaración, que esto no quiere decir que ahora, porque siendo esto árbol silvestre, te injertaron en el buen olivo, tú te vas a creer más
que Israel. Ojo, porque así como arrancó al mismo árbol que era del olivo e injertar silvestre, te puede desgajar a ti. Uno no puede vivir presumiendo, pero tampoco puede vivir diciendo hoy por hoy que es creyente y que es gentil. O eres o no eres. O estás en un reino o estás en el otro. Otra cosa que también hablamos, se aclaró de que mucho habla de que la ley de Moisés, no existe tal ley de Moisés. La ley es de Yahweh. Yahweh fue el que dio la ley a Moisés. Y esto está entre los primeros 5 libros que escribió Moisés. Los primeros 5 libros de la Biblia fueron escritos, la Torá, por Moisés. Entonces, hubo una separación en un dado momento, ¿verdad?, entre el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, diciendo que había un nuevo pacto. El antiguo pacto no tiene el poder de limpiar al hombre. ¿Ok? Entonces, mediante la separación que hizo la religión, trata de que el hombre siga cautivo, porque lo tiene como allí, ¿verdad?, en una confusión. Pero el nuevo pacto, recuerde que fue dado al hombre en la mente y escrito en el corazón. Entonces, también hablamos de que había que primero desvincular la relación de Elohim, de su pueblo escogido, Israel, y lo suplantó por un Israel espiritual. No existe un Israel espiritual, eso es una mentira. Ok, la primera iglesia, todos eran judíos, amados. Luego, presentar la fe como algo desligado de la Torá, imposible. Toman la figura del Mesías para divorciar la gracia. Otra cosa, en Levítico 10:10 dice que tenemos que tener discernimiento entre lo santo y lo profano, inmundo y lo limpio. También se habla de una dieta kosher, que muy pocos la viven, muy pocos la cumplen. Entonces, cuando esto se pierde, ya no es gracia, sino confusión. La persona se justifica mediante la palabra, dándole su propia interpretación. Amado, usted y yo no estamos llamados para interpretar la palabra de Yahweh. Estamos llamados para tener discernimiento de espíritu, entender el texto y el contexto tal y cual como Yahweh lo quiere, y no para decir, ay, yo creo, ¿verdad? Porque sigue bajo el gobierno de la carne. Cuando usted vive un lenguaje espiritual hablando, pero no vive la palabra, ¿verdad?, usted se convierte en romano, protestante, ¿verdad? La gracia, o sea, la gracia muy liviana, la gracia no nos da permiso para vivir una vida permisiva, amado, para decir, ya Él pagó nuestros pecados en la cruz del Calvario, soy salvo por gracia. Eso se oye muy liviano, muy a diario, la gente decir, ay, sí, porque yo no estoy en la gracia. Y no saben que la gracia es Yeshua. Esa es la gracia que te trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz, que te sacó de la vida de pecado, que te puso en el mundo espiritual, que te despertó de la muerte espiritual porque estabas muerto. La gracia es, sí, un favor inmerecido, porque no merecíamos ser salvos,
Pero Él en su amor, en ese Juan 3:16, nos amó de tal manera que nos extendió esa gracia, ese regalo, para que nosotros hoy fuésemos hijos, pero hijos de obediencia. ¿Ve? Entonces, nosotros deberíamos vivir, ¿verdad? Por lo que está plantado en la palabra, no ser unos religiosos, ¿verdad? No tener una carne espiritualizada, ¿verdad? Eso es cuando nos apartamos y dejamos de vivir en el espíritu. Amado, tenemos que vivir como seres espirituales. Cuando nosotros nos guardamos distancia entre lo santo y lo profano, no ocurre traslado del reino. Y aquí no es gracia, sino que se ha vuelto verdaderamente una desgracia. Amado, ya a mí nos habló de Romanos 7 y Romanos 8, ¿verdad? Nos habló de que el hombre se encuentra en la disyuntiva y siempre justificándose. Nos habló de Romanos 8:2, que dice que porque por medio de la sangre del Mesías fuimos libres de la ley del pecado y de la muerte. ¿Por medio de qué? De la sangre. ¿De quién? Del Mesías. Pero esto no es que ya Él nos liberó y usted ya está excepto y ya usted puede seguir haciendo lo que le da la gana. Amado, no. Romanos 6 dice que porque el ocuparse de la carne es muerte. ¿Ya? Porque como hablamos al principio, cuando estamos en la carne, estamos en el reino de Satanás y somos hijos de desobediencia y por lo tanto entonces estamos condenados a muerte. Y ocuparse del espíritu es enfocarse en Yahweh, en cosas espirituales y en la voluntad del Ruach HaKodesh, lo que resulta en una vida abundante y en paz. Vimos lo que es el fruto del espíritu, que todos lo saben: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y vimos también Gálatas 5:24, vimos Gálatas 2:20 y Efesios 4:22 al 24, ¿verdad? Que nos hace el llamado a despojarnos del hombre viejo, ¿verdad? Y a vestirnos de Yeshua. Y aquí está bien donde otra confusión. Ay, tenemos que vestirnos de blanco todos porque eso es santidad y pureza. No, amado, eso es algo más profundo. Vestirse del hombre nuevo, vestirse de Yeshua, es ser como Él, hablar como Él, vivir como Él, caminar como Él. Es imitador, porque fuimos creados, amado, a su imagen y semejanza. Amado, y hubo más, pero voy a dejar que la pastora comience la clase de hoy y le hago un llamado a que chequen, estudien, escuchen. Esta clase fue poderosa como toda la palabra de Yahweh. Shabbat Shalom, amado. Shabbat Shalom, amada. Gracias por ese tremendo resumen, ¿verdad? Como siempre, al iniciar nuestras clases, porque vamos en una serie que el mismo Elohim nos está llevando para que podamos entender la palabra sin levadura, a través del conocimiento que Él ha dado, ¿verdad? A través de la escritura leída en su contexto. Y es importante, ¿verdad?, que nosotros entendamos estos conceptos porque habla de la vida eterna, habla del reino, habla de sacar todas las cosas que obstaculizan la verdad del reino en nuestra vida. Y por eso hoy vamos a continuar una enseñanza, ¿verdad?, poderosa, gloria a Elohim, que es necesaria para estos tiempos. Y voy a leer, ¿verdad?, de la versión Reina Valera 1960.
1909. ¿Por qué 1909 y no 1960? Porque la 1909 es más entendible las cartas de Pablo, porque tristemente las cartas de Pablo han sido tergiversadas para hacer otro evangelio, y es necesario que nosotros en este tiempo conozcamos lo que pasó en el primer siglo y no desde el tercer siglo hasta aquí. Y eso es algo que cada uno de nosotros tiene que entender, buscar y diligentemente escudriñar la escritura, porque en ella es que vamos a encontrar la vida eterna, todo lo que Él nos ha dado. Entonces, el nombre de esta clase de hoy es La mente del Mesías. La mente del Mesías. Y esta enseñanza, ¿verdad?, que es tan poderosa y tan rica, es el corazón mismo del reino de los cielos. Mensaje que tristemente ha sido rechazado, olvidado, camuflajeado, porque no conviene al gobierno religioso, el protestantismo o el reformado, entender la verdad de la ley de Elohim. Porque no puede haber reino, amado, si no hay gobierno, y no puede haber gobierno si no hay una ley, y la ley de Elohim está vigente, y son sus 10 mandamientos. Ahí el Mesías, para hacerlo de una manera un poco más entendible, lo pudo resumir en 2. No es que él los abolió y hizo 2, no. Él resumió los primeros 4 que tienen que ver con amar a Elohim, y los otros 6 con amar a tu prójimo como a ti mismo. En ese contexto necesitamos entender la realidad, porque si Adán pecó por desobediencia y fue expulsado del paraíso, ¿cómo más nosotros si no entendemos esta verdad? Porque estamos hablando de un reino, porque cuando Adán desobedeció, no fue solamente un acto moral, sino fue un acto legal de transferencia de reino, del reino que el Eterno le había concedido a él, un reino espiritual en el cual le dio poder y autoridad, le dio la tierra, le dio la comida, le dio todo lo que el hombre necesitaba para poder ser bendecido y multiplicarse sobre la tierra. Sin embargo, conocemos la historia, cuando Adán desobedece, ahí le vino esa muerte espiritual. Y es importante que sepamos lo que es la mente del Mesías y lo que no es, porque de eso depende el entendimiento correcto. Entonces, muchos dicen hoy en día tener la mente del Mesías, ¿verdad? Y dicen en las palabras que usan, oh, yo tengo la mente de Cristo, yo tengo la mente de Cristo. Y durante generaciones esa expresión ha sido repetida tristemente con ligereza, como si fuera una afirmación automática de que usted lo declara, usted ya la tiene. Usted se convirtió al Mesías, lo confesó por fe, tiene el nuevo nacimiento, ahí el Espíritu Santo lo bautiza, lo llena, usted pasa a ser el templo del Ruach HaKodesh y tiene la mente del Mesías. Sin embargo, la Escritura no nos dice eso, no nos enseña eso. Y muchos creyentes la mencionan sin detenerse a considerar lo que realmente implica tener la mente del Mesías. Y curiosamente, cuando se le pregunta ¿qué es tener la mente del Mesías? Porque dice, oh, yo tengo la mente del Mesías, pero uno le pregunte, ¿y qué es tener la mente del Mesías? Y varias de las
respuestas comunes que ellos pueden decir es pensar como piensa Yahweh, actuar como piensa Yahshua, estar en el conocimiento de la palabra, conocerle a Él, tener una relación con Él, es imitar su carácter, es saber lo que Yahshua haría en cada situación, es tener sus pensamientos, pensamientos del reino, pensamientos correctos, pensamientos de fe. Es estudiar su vida, comportarnos como Él, ser obedientes como Él, amar como Él, es tener dominio propio, es gobernar sobre los pensamientos y las emociones, es traer todo pensamiento cautivo a la obediencia del Mesías y muchas otras más. Y a pesar de que cada una de estas respuestas puede tener un valor espiritual y un principio bíblico válido, ojo, ninguna de ellas por sí sola representa la verdadera esencia de lo que es tener la mente del Mesías. Por lo tanto, tenemos que entender que la mente del Mesías no es simplemente memorizar la escritura, no es una imitación externa, no es imitación tampoco de conducta desde el entendimiento, no es un cambio de vestimenta, no es un cambio de vocabulario, no es adoptar una serie de valores o ideas nuevas, no es rechazar las viejas conductas que tenía antes para tomar ahora otra forma, no es pensar de una manera religiosa espiritualizada, que luego vamos a abundar en ello de lo que quiere decir esto, y no es algo que se logra tampoco con oración, con el ayuno, con el estudio de la escritura, ni asistir a la iglesia, ni tener formación teológica. Todo esto son prácticas importantes, pero no producen la mente del Mesías. Que quede claro que estoy diciendo esto, no que estoy diciendo que no vamos a nosotros a leer la escritura, que no vamos a orar, que no vamos a ayudar. No, esas son prácticas que se hacen desde la carne o desde el espíritu. Entonces, por eso hay micrófono abierto. Amada, ¿quería decir algo? Amén. Entonces necesitamos entender de esas dos posturas, como bien nos dijo nuestra amada la pastora Nereida, de los dos reinos que estuvimos hablando en la clase anterior. Es importante que nosotros podamos verlo desde el contexto en el cual fue escrita la escritura. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es uno solo. Pero vamos a entender que la escritura que el Mesías y los apóstoles, los discípulos citaban, eran la Torá, la Tanakh, Moisés y los profetas, conocido como Moisés y los profetas. Entonces, esto es necesario que lo podamos entender con los lentes correctos, porque de lo contrario vamos a estar mirándolo a través de los ojos de Roma, a través del sincretismo que se hizo del tercer siglo en adelante. Y pues a la hora de la verdad usted va a tener que dar cuenta y no va a poder decir no lo sabía, no me lo explicaron de esa manera, nunca escuché una enseñanza como esa, porque la palabra del Eterno nos dice que el Ruach HaKodesh nos llevará a toda verdad y nos revelará cosas que nosotros ni hemos oído, ni hemos visto, ni han llegado a nuestro corazón. Entonces, por eso necesitamos entender los conceptos verdaderos de lo que es el reino de los cielos, porque el Mesías no vino solamente a salvarnos y librarnos del pecado y de la muerte, y salvarnos y darnos una gracia en la cual se puede continuar pecando, porque nadie es perfecto y porque, ¿verdad?, abogado tenemos. Y esa no es una mentalidad del reino, no es la mentalidad del Mesías, no es la mentalidad del rey. Entonces, ¿por qué todas estas cosas, verdad, no son las que
definen la mente del Mesías, sino que son información, es conocimiento necesario para la vida espiritual, pero produce información, produce letra, y la letra mata, más el espíritu vivifica. Entonces, ¿por qué no son suficientes estas contestaciones? Porque todo eso que está siendo contestado, que la persona entiende por sí solo, limita el reino de los cielos, limita la verdad de Elohim. Porque si fuera solo por imitar, todos los fariseos habrían sido sus discípulos, y no fueron todos, pero sí fueron algunos. Y es importante que lo sepamos también, porque la iglesia primitiva era el mayor por ciento, era judío, hebreo, israelita. Y esto es algo que tenemos que encajar bien en nuestra mente. Por eso, una mente carnal no puede operar bajo el gobierno de Elohim y decir tener la mente del Mesías, porque todas estas definiciones se encajan, ¿verdad?, en acciones externas, en disciplinas mental, en esfuerzos personales por pensar y actuar correctamente, lo cual es digno, ¿verdad?, pero no es espiritual. Sigue siendo operación del reino bajo dogma, bajo doctrina. Y aunque esos frutos pueden ser manifestados cuando vivimos desde la mente del Mesías, no produce la mente del Mesías en sí misma. Entonces, por tanto, vemos que no se trata de controlar los pensamientos con palabras repetidas y muchas veces sacadas de contexto, ni de adoptar un modelo moral elevado, ¿verdad? Porque yo soy el que soy, como tampoco lo es meramente decir que se está unido al Mesías y tiene la mente del Mesías a través de la fe del Mesías, de la doctrina del Mesías, y muchas otras cosas que se dicen para evitar el conocimiento de la verdad, porque tener la mente del Mesías es pasar por el proceso de transformación que comienza durante el nuevo nacimiento de agua y del Espíritu, según la misma enseñanza que encontramos en el libro de Juan, capítulo 3, que hemos ya dado, que nuestra amada nos dio en el resumen, hizo énfasis en ello, y no solamente es nacimiento de agua al bautizarte, porque te puedes bautizar y entrar en las aguas bautismales viviendo en la carne, y vas a salir viviendo en la carne. Por eso es importante reconocer que el bautismo es la evidencia, es el testimonio que damos al mundo para decir: voy a morir con el Mesías, porque ya no voy a vivir como vivía antes. Y ahí eso, en obediencia, usted se sumerge a las aguas bautismales, y cuando sale, pues ahí usted confiesa que de ahí en adelante usted ha sido resucitado con el Mesías y va a caminar de la manera que él caminaba. Pero eso se ha espiritualizado de tal manera que se hace automático. Usted hace eso y ya, nueva criatura, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, tienes la gracia, ya todo está bien, ahora vas a comenzar una nueva vida, tienes la mente del Mesías. Y no se concientiza que se trata de un cambio real de naturaleza, de gobierno y de reino, viviendo a través de la ley de Elohim que gobierna dicho reino, que fue el reino que perdió Adán, ¿verdad?, por haberlo trasladado a Satanás a través de la desobediencia. Entonces, por eso, en el primer Adán, nosotros heredamos la condición caída, la naturaleza caída, y la imagen y la semejanza del Eterno con la cual fuimos creados ha sido
distorsionada. El espíritu quedó muerto, o sea, dormido, porque si estuviese muerto es cuando sale del cuerpo, porque lo que le da vida a este cuerpo es el espíritu, el aliento de vida. Y ese espíritu es la imagen de Yahweh, perdón, del Creador. Esa es su imagen en nosotros, quien dio vida al cuerpo mortal, del polvo, de la tierra. Entonces, la semejanza del Padre en nosotros es su carácter, poder manifestar su carácter. Sin embargo, como hemos heredado esa naturaleza caída, nosotros no podemos, por más que queramos, si en la carne, ¿verdad?, en esa naturaleza caída, no podemos manifestar ni la imagen ni la semejanza del Padre en nuestra vida. La persona puede haber confesado al Señor como Salvador y puede llevar muchos años en el Evangelio y puede tener títulos de teología y otro sinnúmero de cosas, un noble corazón, pero si no está operando dentro del reino espiritual, habiendo crucificado la carne, el yo, pues entonces no se va a poder entender. Y por eso la religión imperialista universal cortó la relación entre la gracia y la ley, aboliendo la ley supuestamente de Elohim en la cruz. Y esa no fue la ley que fue abolida. Entonces eso es algo que también tenemos que hacer énfasis, porque esa doctrina y dogma y conocimiento humano ha sido por siglos impartida, enseñada por siglos de los siglos, y aún aquellos que ya han entendido el plan de Elohim, por lo que vino el Mesías para restaurar ese reino en nosotros, pero para restaurar ese reino en nosotros tenía que venir en forma de hombre, en forma de hijo, para participar de carne y sangre y poder condenar en su carne la carne del pecado, el gobierno de la carne, un sistema, ¿verdad?, que es el sistema de la carne, que es tener el reino sin la sujeción del Padre, que eso fue lo que desde el principio la serpiente trajo al mundo. Ese es el engaño. Tú puedes reinar y tienes autonomía y puedes ser creyente y puedes ir a la iglesia y estás, ¿verdad?, sujeto al reino de los cielos, pero cuando se te da la ley de Elohim, sus 10 mandamientos, su comida, su fiesta, vemos que la persona ahí choca. Y ese choque es el que revela si tiene la mente del Mesías o no tiene la mente del Mesías. Porque la mente del Mesías es una mente en el reino, es una mente de obediencia a la Torá. Él observó toda la fiesta, el Shabbat, y también los discípulos después de él, y eso enseñó a que hiciéramos discípulos, enseñando esas verdades encontradas en la Torá, porque fue la ley escrita del mismo dedo de Yahweh. Amén. Entonces, ningún hombre en la tierra tiene potestad alguna para cambiar lo que el Mesías mismo no vino a cambiar, porque él lo dijo. Yo no crean que yo he venido para abolir la ley, no, he venido para cumplirla. ¿Para qué? Para que por él haberla cumplido nos otorga a nosotros la capacidad de poder nosotros también ser libres de esa ley del pecado por su sangre. Pero no es como dice, no, él lo hizo para que ya yo no lo tenga que hacer, él la cumplió, y como la cumplió y el propósito de la ley era el Mesías, y como el Mesías ya vino, pues ya la ley fue abolida. Y es no entender las palabras desde el marco que fueron escritas, porque el fin de la ley es el Mesías, no que finalizó
finiquitó, ya se acabó, anulada. No, sino que la ley nos llevaba hasta el Mesías porque la muerte y el pecado reinaron desde Adán hasta Moisés. Y ahí, a través de la salida del Egipto, donde se convirtió una nación en un solo día, Elohim dio a conocer su voluntad. Entonces, ¿cómo usted puede decir que usted pertenece al reino de los cielos y no tiene ley? Porque eso es una gran mentira, amado, es una decepción. Entonces, necesitamos encajar todo esto bien donde tiene que estar, porque como vemos, no se trata de conocimiento de la escritura, de leer, de cantar, de predicar, que todo eso es bueno, pero no produce la mente del Mesías. Amén. Entonces, vamos a entrar en la escritura, ¿verdad? Quiero que me acompañen, por favor, a el libro de Isaías. Perdón, vamos primero por Romanos. Vamos primero a lo que nos dice Romanos 12, 1 al 2. Romanos 12, 1 al 2. Recuerden, estoy leyendo de la Biblia versión Reina Valera 1909. Y la palabra de Yahweh dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Elohim que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Elohim, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Elohim, agradable y perfecta. Entonces, cuando nosotros leemos esto, si no enfatizamos lo que nos dice la escritura y no escudriñamos, aquí pues se puede dar a entender, porque sí se ha dicho, que el culto racional es ir a la iglesia, adorar, estar ahí y cumplir con todos los deberes que el pastor le pone y para que puedas tener privilegios, porque ese es el culto racional. Pero sin embargo, es algo mucho más profundo. Y este pasaje ha sido reducido por la religión a una frase bonita, a una invitación a asistir a la iglesia, cuando en realidad lo que está hablando aquí es de un altar vivo y personal, de sacrificio real, de la muerte del yo y de la transformación que solo ocurre al romper con el sistema del mundo. Por eso es que lo dice. Entonces, ¿qué es el culto racional? ¿Verdad? El culto racional no es ir al templo, como dije, una vez a la semana o 2 veces a la semana, o hay algunos que van todos los días. No es participar de campañas, no hacer discipulado, todo eso es importante. Estamos hablando de que no produce la mente del Mesías. No es levantar las manos, no es cantar, no es predicar. Eso no es el sacrificio, porque si usted entiende que usted tiene que sacrificar una alabanza, que para usted ir a la iglesia es un sacrificio, para usted reunirse en Shabbat es un sacrificio, amado, está fuera de lo que es el contexto bíblico. Y eso es algo que tenemos que entender. Entonces, eso no puede formar la mente del Mesías. Sí forma parte de nuestra adoración, de nuestro diario vivir, del devocional, de la relación que uno tiene, ¿verdad? Dependiendo de qué reino está, ¿verdad? Y es algo que tiene que surgir cuando estamos buscando a Elohim, buscar el reino de Elohim y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Tristemente muchos buscan las añadiduras
y se olvidan del reino. ¿Por qué? Porque el reino continúa con ley. Entonces, el culto racional en sí es ofrecer nuestro cuerpo en sacrificio vivo, no de palabras, no simbólicamente, sino en el concepto del reino. Tampoco es una cosa que usted lo hace todos los días, ¿no? Todos los días yo muero, todos los días yo me presento delante del Eterno y le pido perdón. Entonces usted está viviendo en una connotación de siervo, esclavo todavía del pecado, que lucha con el pecado y no puede tener victoria, aunque el Mesías le otorga ese poder. Entonces, ¿cómo se sacrifica el cuerpo? Pues no es matándose físicamente, amado, sino crucificando el yo, con sus deseos y pasiones que pertenecen al gobierno de la carne, que estuvimos hablando sobre ellos y enseñando en el Shabbat anterior, porque la muerte reinó sobre el mundo hasta que vino el Mesías. El Mesías vino y anuló el decreto de la ley del pecado y de muerte que nos era opositora a nosotros, que nos obstaculizaba a nosotros de poder ser obedientes a la ley de Elohim, y hizo más porque Él hizo ahora posible que esa ley, que era externa, ahora esté interna. Por lo tanto, decir que somos el templo de Elohim y que tenemos la mente del Mesías es algo mucho más poderoso que se debe de entender en ese mismo contexto. Pues eso es lo que claramente, ¿verdad?, nos dice la Escritura. Entonces, vamos a ver lo que nos dice Colosenses 2, 8 al 11. Y tenemos que tener cuidado porque aquí el libro de Colosenses, Efesios, ha sido utilizado para decir que la ley de Elohim está abolida. Y si usted cree que la ley de Elohim está abolida, quiero decirle, amado hermano y amigo que me escucha, en un marco de amor y de respeto, usted no está viviendo bajo el gobierno de los cielos, el gobierno de la luz, el gobierno que estableció el Mesías y que nos lo dijo, ¿verdad? Y nos lo mostró en la oración modelo del Padre nuestro: hágase tu voluntad, ¿verdad? Cuando decimos hágase tu voluntad y Yahweh, ¿verdad?, nos dice deja esto y usted no lo hace, usted no puede decir que está haciendo la voluntad del Padre. Entonces, vamos a leer ahí la palabra en Colosenses, dije. Colosenses 2, 8 al 11, pastora. Amén. La palabra de Yahweh dice así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según el Mesías, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con la circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión del Mesías. Entonces, voy a hacer un paréntesis aquí porque aquí lo que está hablando es de el pacto. El pacto, la circuncisión, es poder echar de nosotros ese cuerpo pecaminoso y carnal que nosotros no lo podíamos hacer por ninguna obra que pudiéramos hacer. Por eso vino el Padre Eterno en forma de hijo, para poder lograr que el hombre tuviera libertad
de escoger el reino, crucificando entonces el cuerpo pecaminoso y carnal. Entonces, y lo vemos, eso habla de pacto. Y el 12 dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él mediante la fe en el poder de Elohim que le levantó de los muertos. Y eso es lo que estaba hablando, ¿verdad? Al principio en la introducción de lo que es ese proceso simbólico que no es automático, es algo que se necesita entender, porque para entrar en el nuevo pacto, que está en Jeremías 31, del 31 al 33, y también usted lo va a encontrar en el Nuevo Testamento, en hebreo, usted se va a dar cuenta de que el Nuevo Testamento, el nuevo pacto del Nuevo Testamento habla y pondré mi ley en su mente y en su corazón. Eso es bien importante porque aquí hay una combinación de mente y de corazón que necesitan las dos estar reguladas para poder pertenecer al reino de Elohim. Entonces, continúa diciendo, y a vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Otro paréntesis que quiero hacer aquí está hablando a los romanos, una iglesia, está hablando a Colosenses, que es una iglesia gentil, igual que usted va a encontrar esa misma escritura en Romanos 6:4, que habla de esa nueva vida, de esa vida nueva, de ese nuevo pacto. Pero usted entrega la mente y el corazón para que ahí sea puesta la ley. Entonces, estando muertos en el pecado por la circuncisión, ahora tenemos la oportunidad de, siendo perdonado, caminar hacia la vida plena en el Mesías. Dice la Escritura, y veamos en el contexto que está escrito, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Aquí hace referencia a la carne, al cuerpo del pecado, y esto lo estuvimos estudiando en Efesios 2. Ahí no está hablando de la ley de Elohim, porque esta es una iglesia gentil que no conocía la ley de Elohim y ahora la está aprendiendo, porque ahí tiene a Moisés y a los profetas, que siempre se predica y se enseña en los días de Shabbat. Entonces aquí está la disyuntiva del conflicto entre la ley y la gracia. La ley de Elohim no era contraria. La ley de Elohim lo que reflejaba era la condición interna del corazón. Y continúa diciendo la Escritura, el versículo 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces ahí está diciendo que la ley que había en la carne, ¿verdad?, que reinó la muerte, el Mesías lo despojó, triunfando en la cruz. Entonces continúa y dice, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, y todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es del Mesías. Entendamos que esto también se le está diciendo a esta iglesia que era gentil, que no conocía la fiesta, que dejó
de practicar las fiestas que tenía antes, ¿verdad? De comer lo que comía antes para ahora en esa conversión hacer la voluntad del Padre, porque se está enseñando. Entonces ahí le dice que nadie te juzgue en bebida o en comida. ¿Por qué? Porque ahora estaban comiendo diferente, porque ahora celebraban unas fiestas que no eran de su pueblo y obviamente era objeto de rechazo y de burla y de persecución. Entonces tenemos que entenderlo en ese mismo, ¿verdad? Contexto. Nadie os prive de vuestro premio afectando, el versículo 17, que quiero hacer esa salvedad ahí también, lo cual es sombra de lo que ha de venir. ¿Qué quiere decir? Que las fiestas del Mesías, ¿verdad? Las fiestas proféticas que celebramos nosotros ahora en el Mesías son las fiestas que estableció Yahweh. En Levítico usted las va a encontrar, Deuteronomio, en Éxodo, usted va a encontrar en Malaquías, en Zacarías, usted va a encontrar las fiestas del Eterno, en Esdras y todas esas cosas, ¿verdad? Porque Elohim, a través de ese establecimiento de sus fiestas perpetuas, estaba mostrando al Mesías para que no tuviéramos ningún pretexto de no entenderla. Pero tristemente, del tercer siglo en adelante, se sustituyeron las fiestas sagradas por unas fiestas que no son bíblicas, porque ahora el Mesías pues lo abolió también. Ojo, si el Mesías suyo abolió la ley de Elohim y abolió la fiesta y abolió el Shabbat, y usted puede comer ahora cualquier otra cosa que la ley de Elohim, para nuestra satisfacción, para nuestro beneficio, para nuestro cuidado, dice que son inmundas y que nosotros no debemos de comer esas cosas, pues usted tiene que reevaluar eso. Y no es que estemos judaizando, no es que hayamos caído de la gracia, amado, no. Es que la gracia se ha ampliado en un concepto tan espiritualizado que no es bíblico. Recuerden, la gracia es la entrada para el reino. Nos libra del pecado, de la ley, de la muerte, del sistema del gobierno. Entonces dice, nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchados por su propia mente carnal. Obviamente aquí no está hablando del pueblo judío como dicen que está hablando, porque los judíos de ese tiempo no daban culto a los ángeles. Pero sabemos que hay una institución que da culto a los ángeles, a los santos y a todo lo que quiera beatizar, que quiera ser santo. Cuando la palabra dice que los santos somos nosotros, los que hemos sido santificados y apartados, que no practicamos pecado, porque la simiente de Yahweh está en nosotros. Entonces, haciéndose de la cabeza en virtud de quien y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, vuelvo a leerlo, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el conocimiento de Elohim. Entonces, esto aquí también necesitamos entender, no haciéndose de la cabeza, porque si decimos que el Mesías es la cabeza y la cabeza del Mesías no está en la Torá, porque él es la Torá viviente, pues entonces quiere decir que esto aquí aplica que no se está haciéndose, no se está uniendo a la cabeza del Mesías.
Continúa diciendo el 20, pues si habéis muerto con el Mesías en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como viviereis en el mundo os sometéis a preceptos? Quiere decir que ya usted fue cambiado del mundo, ahora usted está en el reino de los cielos, supuestamente, usted está, ha roto con los rudimentos. ¿Cómo usted va a continuar viviendo como si estuviera en el mundo? Tales como no manejes, no gustes, no toques en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en el duro trato del cuerpo, pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Y esto es bien importante porque aquí habla del trato duro del cuerpo. Y esto era una práctica que se observaba dándose en la espalda, ¿verdad? Para que el cuerpo doliera, para que la persona que tenía tentación en su carne, pues se iba lacerando para tener control sobre esos apetitos de la carne. Y aquí vemos a Pablo que nos dice que nada de eso tiene valor contra los apetitos de la carne y no nos lleva a la mente del Mesías. Entonces, entendiendo eso, vemos que tristemente se desconoce cuál es la verdadera razón de por qué Yahshua vino a nosotros, nos dio ese poder y esa autoridad para poder nosotros también vencer. Y esto es una llave poderosa que ha sido anulada, que ha sido contaminada, porque no da el conocimiento de este reino verdadero, de haber sido traspasado de verdad de un reino al otro, porque ese es el fruto de una transformación radical en nuestra identidad, en nuestra ciudadanía y en nuestro propósito divino, porque Él nos ha librado del dominio de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Esto te lo va a encontrar en Colosenses 1:3. Como habiendo crucificado el viejo hombre, no remodelado, no mejorado, no adoctrinado, no reformado, sino crucificado. ¿Por qué? Porque hemos sido crucificados juntamente con el Mesías y ya no vivo yo, sino el Mesías. Eso te lo voy a encontrar también en Gálatas 2:20, que también estuvimos estudiando sobre eso. El viejo hombre no puede recibir la mente del Mesías. ¿Por qué? Porque va a estar operando en el cuerpo de la carne, y recordemos que la Escritura nos dice que el ocuparse de la carne es muerte. Pensar, el natural no puede entender las cosas del Espíritu, porque hay que discernirlas en el Espíritu, y para él son locura. Entonces necesitamos entender que la ley del reino, la Torá viva, todavía sigue en función, que tristemente ha sido separada de la gracia de Elohim durante siglos, y que se ha predicado una gracia sin ley y una ley que es contraria a la gracia, que el reino está dividido por el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que la gracia anula la ley y que la gracia te habita o habilita o te libra o te exime de cualquier pecado que puedas cometer, porque Él sabe que no puedes ser perfecto. Cuando la palabra del Eterno y el mismo Mesías nos dijo, ¿verdad?, estableció en su escritura ser santo como yo soy santo y perfecto como el Padre es perfecto. Entonces,
el modelo del Mesías que vino ahí, en el Mesías, nosotros podemos entender su mente para poder recobrar el carácter que se perdió, que es la semejanza de Yahweh en nuestra vida, que es el amor, la justicia, la paz, la benignidad, y eso pues nos lo da también el fruto del Espíritu y nos capacita para trabajar en su reino, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto la mente carnal no se sujeta a la ley de Yahweh, a la Torá de Yahweh, ni tampoco puede. Se lo encuentra en Romanos 8, 6 al 7. Entonces, tener su mente es haber sido desarraigado del sistema de la carne, del gobierno de la carne, del reino de las tinieblas, y traspasado a la luz. Y dice, pues yo lo confesé, pues yo soy, yo estoy en el otro lado. Pero dice también la Escritura que tenemos que haber muerto con Él y crucificado, ¿verdad?, nuestro yo, para poder no solo recibir perdón, sino recibir su gobierno y vivir bajo su ley escrita, no en tablas, como le dije anteriormente, sino en el corazón, caminando no desde el esfuerzo, no desde el sacrificio, sino desde una naturaleza restaurada. Entonces, es importante, ¿verdad?, que nosotros entendamos eso, porque el gentil, y por ahí continúan diciendo que el gentil no tiene que obedecer nada de estas cosas, porque todo esto era para Israel y que es el Israel espiritual. Y diciendo eso, declaran que tienen la mente del Mesías, porque están sinceramente equivocados. O sea, cuando vamos a la Escritura, Efesios 4, 17, 31, nos lo dice de esta manera. Esto pues digo y requiero en el Adonai, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Elohim por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Aquí vemos el corazón y la mente unida, el entendimiento entenebrecido, ajeno a la voluntad de Elohim. Desconoce lo que vino a ser el Mesías. Aún desconoce que el Eterno puso eternidad en nuestro ser y no se sabe. El Eterno, ¿verdad?, lo dijo en la Escritura, está. En la Escritura está. Y sigue diciendo, los cuales después de haber perdido toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así al Mesías, si en verdad habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Yahshua. Entonces, ¿qué nos dice a nosotros que es inmundicia? La palabra de Elohim. ¿De dónde sacó Pablo esto? De la Torá, de la ley de Elohim, de la Tanakh, de Moisés y los profetas. Continúa Pablo diciendo, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestiros del nuevo hombre creado según Elohim en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué nos deja saber esto? Que el viejo hombre está viciado por sus deseos engañosos, que es contrario a la ley de Elohim. No se puede
obedecer a ella, no se puede ajustar, no puede vivir bajo ese gobierno, y que tiene que renovar el espíritu de la mente. O sea, hay un espíritu detrás de la mente, y ese espíritu de vuestra mente es el espíritu que gobierna al hombre. Lo va a gobernar a través del reino de las tinieblas o del reino de la luz verdadera. Y el reino de la luz verdadera, perdone que le insista, hermano, amigo que me escucha, tiene la ley de Elohim. Y vestiros del nuevo hombre, creado según Elohim. ¿Cómo lo creó Elohim? Génesis. A su imagen y a su semejanza, en justicia y en santidad. Por eso él dice, sed santo y perfecto como yo soy santo y perfecto, porque fuimos creados a su imagen y semejanza. Y esa es la mente del Mesías, esa es la mente del reino verdadero y no el reino que se predica aquí y ahora, ¿verdad? Que tiene que tener usted cuidado. Dice el 25, por lo cual, desechando la mentira, hablar la verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Ahí está hablando de la ley de Elohim, no mentir, es un mandamiento. El 26, airados, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre su enojo, nuestro enojo, ni deis lugar al diablo, amado. Y esto es algo que todos nosotros que estamos todavía en este cuerpo mortal, pero que ya no vive en el sistema de la carne, va a pasar una ira, va a sufrir una persecución, una injusticia, una rechazo, una traición, algo que nos va a airar. Y podemos airarnos. La cosa es que esa ira no nos lleve a pecar, porque si nos lleva a pecar y el sol se pone sobre nuestro enojo, o sea, que no lo entregamos antes de dormir y salió el sol y todavía tenemos ese pensamiento, estamos dando lugar al diablo y estamos dando espacio para que la raíz de amargura crezca y dejemos de hallar gracia y contaminemos a otro. Esto es bien importante porque aquí habla también del amor al prójimo, otro mandamiento. El 28 dice, el que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Y de qué está hablando ahí? No robarás, otro mandamiento. 29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Qué quiere decir palabra corrompida? Palabras de maldiciones, malas palabras, maldecir. Un maldecir es desear mal. Maldiciones, porque no puede salir dos aguas de una misma fuente. Eso es algo que también hay que entender, y no es que usted lo va a dejar de hacer y va a poner énfasis, viene con el cambio de la naturaleza. Y dice el 30, no contristáis al Ruach HaKodesh de Elohim, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y aquí hay que hacer un paréntesis, porque aquí está hablando de estas personas que ya no viven en la carne, sino que viven en el espíritu, que son obedientes, que hacen las cosas que están en la Torá, que Yahweh nos ha dicho, de los mandamientos, de su Shabbat, de su fiesta. Y ahí hemos sido nosotros sellados para el día de la redención, porque vivimos en el espíritu. ¿Por qué? Porque dice el 31, quítese de vosotras toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos. Vuelvo y repito, perdonándoos unos a otros, como Elohim también os perdonó a vosotros en el Mesías. Punto importante, clave. Aquí nos está hablando Pablo de la ley de Elohim. Nos está hablando de las obras de la carne, que usted también la puede encontrar en Gálatas,
y está hablando de el amor, el perdonar a otros, porque muchos han recibido el perdón de sus pecados, pero no pueden perdonar al hermanito tal y más cual que le pisó el callo los otros días, o que le robó el parking, o que no lo saludó, que a lo mejor no sabe si lo vio o no. No importa, lo que quiere decir esto es que esas pruebas prueban nuestro corazón, dejan saber dónde estamos. Entonces, como dice, y renovaos en el espíritu de nuestra mente. Aquí Pablo no dice simplemente renueve su mente, renueve su vocabulario, organícese mejor, piense mejor. No, dice algo más profundo, el espíritu de la mente. Y esto, vuelvo y le digo, nos revela 3 cosas fundamentales. 1, que la mente tiene un espíritu, y ese es el principio gobernante interno. 2, que la renovación no es mental, es espiritual. Y 3, el problema no es la mente en sí, sino el espíritu que lo gobierna. Por eso es que cuando Romanos 12:2 nos dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Elohim, y que no nos conformemos a este tiempo, al mundo, no quiere decir que no te conformes con lo que el mundo te da, como yo tristemente he escuchado que han dicho. Lo que quiere decir es que no tomes la forma del mundo, que dejes la forma del mundo, que te apartes de ese patrón, que no vivas en ese sistema del mundo en el cual fuiste liberado, en el cual te está llamando a que ahora te conformes al reino de los cielos, a vivir según el modelo que está para los hijos del reino, para conocer la voluntad de Yahweh, que es buena, agradable y perfecta, que no la vamos a entender si no somos renovados, si no somos transformados. Entonces, esto no es adoptar los valores del reino, tener los deseos de ahora ir a todas las naciones y predicar el evangelio. Vuelvo y digo, son cosas que son necesarias, pero no obran, no te da la mente del Mesías. En otras palabras, el creyente puede haber confesado, puede haberse bautizado, puede haberse regenerado, pero no renovado. Y hay una diferencia entre renovarse y regenerarse o reformarse. Entonces, y eso es el sistema del mundo, la cultura del mundo, las fiestas del mundo, la lógica del mundo, el patrón de rebelión, orgullo, idolatría, sutilmente transformado a espiritualidad, porque fue sincretizada. Lo santo con lo inmundo, con lo profano, profanaron la palabra de Elohim. Entonces, conformarse es vivir bajo ese concepto, incluso, ¿verdad?, una apariencia de santidad, pero niega la eficacia de ella. Es simplemente reformar tu conducta para encajar ahora con un vocabulario bíblico, pero no ha sido transformado por el reino. Entonces, vemos modelos básicos como es el buscar el éxito, el reino aquí ahora, las prédicas de la siembra y la cosecha, de los pactos, cosas sacadas de contexto, amados, que dicen este es el reino aquí ahora, el reino sobrenatural, que pues no todos están mal, pero hay algunos con unas manifestaciones emocionales que no son espirituales, y aquel que todavía no ha sido transformado va a entender emoción con espíritu. Yo sentí, yo vi, a mí me pasó, yo experimenté, y va a seguir viviendo desde una autoimagen,
de las redes sociales, de la validación externa, de los líderes, de los padres espirituales y así un sinnúmero de estrategias que el sistema ha puesto para entender supuestamente mejor lo que es el reino, pero no lo es. Entonces, lo opuesto a conformarse es transformarse. Y aquí es donde entra la renovación de la mente. No se trata de amoldarse externamente a una religión, sino se trata de recibir una nueva mente, la mente del Mesías, la mente desde el reino, la mente en el cual está la ley de Elohim. Conformarse es adoptar la forma, ¿verdad? Conformarse es adoptar la forma sin cambiar la esencia. Para los que están anotando, voy a repetir esto, porque aquí está la clave. Conformarse es adoptar una forma sin cambiar la esencia. Por eso yo tomo todo pensamiento y lo traigo cautivo a la obediencia de Cristo.